Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo por internet, a las juntas locales y a las juntas distritales. Es para mí un honor compartir esta mesa con nuestras invitadas y continuar con esta jornada que ha sido todo un éxito. Sé que ha sido muy rápida la comida para quienes están con nosotros en el auditorio, pero les agradezco su presencia. Esta mesa trata sobre las reformas legislativas en materia de no discriminación e igualdad sustantiva, avances y retos. La consolidación de un auténtico Estado democrático de derecho se encuentra vinculada a la erradicación de la discriminación en los espacios de convivencia y en el acceso de las mujeres en los cargos de decisión. Contar con más mujeres en sitios de responsabilidad política contribuiría favorablemente a que se decreten leyes y se diseñen programas que tengan como resultado la mejora en las condiciones de todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Así se ha señalado en la mañana por nuestras y nuestros expositores. Ahora bien, esto implica un cambio de mentalidades. Por tal razón, entre las tareas llevadas a cabo por el Instituto, no se ha descuidado la vertiente de información y de capacitación. Un ejemplo de ello es nuestro portal de Género y Democracia, micrositio que tiene como propósito difundir las acciones que en materia de género e igualdad realizan el Instituto y los partidos políticos para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de todas y todos. Uno de los aportes fundamentales del movimiento feminista es haber evidenciado que a las exclusiones por razón de género se suman en lo cotidiano discriminaciones de otro tipo que agravan la desventaja inicial que significa ser mujer. A partir del hecho de ser indígena, adulta mayor, contar con una orientación sexual no convencional o con alguna discapacidad. Por tal motivo, las instituciones del Estado, las organizaciones civiles y las y los ciudadanos en general deben comprometerse a promover reformas legales e institucionales que garanticen la inclusión de todos y todas los grupos que hasta ahora se han visto marginados de los derechos de ciudadanía. Un marco integral de derechos humanos universales implica reconocer que allí donde la aplicación de una norma contiene discriminaciones de facto o de iure, deben prevalecer los principios de derechos humanos. Sin más, que invitar a todas y a todos ustedes a que conozcan más a fondo el trabajo llevado a cabo por el Instituto en la materia, damos inicio a los trabajos de esta mesa de discusión que tiene como objeto el análisis de las reformas legislativas en materia de no discriminación e igualdad sustantiva. La mecánica es como todas las mesas que hemos llevado a lo largo de este día. Nuestras expositoras tendrán 8 minutos para exponer sus ideas y a continuación espero que nos dé tiempo para una ronda de preguntas y respuestas que se harán de manera directa. En primer lugar, tenemos a la maestra Nuria Hernández Abarca, y me permitiré dar una breve reseña curricular de la maestra. Es licenciada en Derecho, especialista en Comercio y Arbitraje Internacional por la Universidad del Pedregal, maestra en Ciencias Penales, Criminología y Medicina Legal Forense por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesora jurídica por oposición y asesora parlamentaria por más de 15 años en la Cámara de Diputados. Ha participado en la elaboración de iniciativas y sustentación de dictámenes legislativos en diversas materias, de manera específica en temas de derechos humanos, infancia, género, desarrollo rural, justicia y medio ambiente. Actualmente, labora como directora de la Dirección de Estudios para la Armonización Legislativa en los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Ha sido ponente en diversos seminarios, foros y congresos en diversas entidades federativas con los temas de armonización legislativa, trata de personas, derechos humanos de las mujeres, violencia familiar, adicciones y género y derechos de la infancia y autora de varias publicaciones en esta materia. Maestra, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos por la invitación. Gracias, Alife, por la invitación. Y bueno, yo traigo unas líneas que más que hacer una revisión de los avances y los retrocesos en materia de igualdad, lo que quiero es un poco reflexionar qué pasa cuando en la Cámara de Diputados llegan las mujeres y el trabajo que les cuesta a esas mujeres poder lograr reformas en materia de igualdad y de no discriminación y en general en materia de derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me gustaría compartirles algunos datos sobre el trabajo legislativo realizado en los últimos años en la Cámara de Diputados en materia de igualdad y no discriminación y cuáles serían los pendientes que desde el CEAMEG consideramos están todavía.
Bueno, como ya se ha señalado seguramente a lo largo de todo el día de hoy, existen diversos instrumentos internacionales en materia que obligan al Estado mexicano en materia de derechos humanos a su cumplimiento, ¿no? Esto atendiendo, como sabemos, al artículo 1 y 133 constitucional. Y en este sentido, el trabajo de los y las diputadas en los congresos, tanto el federal como los estatales, pues representa una obligación de carácter internacional. Como sabemos, la CEDAW reconoce a la mujer una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esta capacidad. Asimismo, contempla como una obligación de los Estados parte la adopción de medidas apropiadas para, entre otras cosas, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias. En esta cuestión en específico es en donde las leyes, creemos nosotras, representan la oportunidad idónea para ir modificando estos patrones culturales. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado consolidar en las normas la incorporación de estos dos principios de manera transversal, aunque hay que recordar que contamos ya con el principio de no discriminación y el de igualdad en la Constitución Federal, ya contamos con dos leyes específicas en estos dos temas, ya contamos con la tipificación del delito de discriminación a nivel federal y la incorporación de la igualdad jurídica en la legislación civil federal. Y a nivel estatal, pues sabemos que contamos con ya la creación de 29 leyes en materia de igualdad y en materia de no discriminación a nivel estatal, contamos con 21 legislaciones. Pero aún, pues tenemos mucho que avanzar. En la pasada 61 legislatura se hicieron grandes esfuerzos legislativos para armonizar estos dos principios en la totalidad de los instrumentos jurídicos federales. Sin embargo, estos fueron limitados por factores externos a la voluntad de las mujeres legisladoras, que se han tenido que enfrentar a múltiples obstáculos a lo largo de su participación política en el Congreso Federal. Es decir, muchas veces el trabajo legislativo a favor de los derechos humanos de las mujeres no ve la luz, no porque no se realice o se presente como iniciativa, sino porque el camino para su aprobación en ambas cámaras es muy tortuoso. ¿A qué me refiero con esto? Al darle seguimiento puntual al trabajo de las y los diputados en materia de derechos humanos desde la 57 legislatura, hemos podido constatar que la producción legislativa en la presentación de iniciativas ha sido abundante, pero que desgraciadamente se queda en la primera fase del trabajo legislativo. De manera específica, en la pasada 61 legislatura, se presentaron 23 iniciativas de reforma a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, de las cuales únicamente 5 lograron ser aprobadas en la Cámara de Diputados y en materia de igualdad se presentaron 7 iniciativas de reforma a la ley en la materia, de las cuales únicamente 2 se aprobaron en la Cámara de Origen y únicamente una de esas 7 concluyó el proceso legislativo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Consideramos que esto atiende a que las mujeres arriban al Congreso de la Unión después de haber logrado sortear las complicaciones propias al interior de sus grupos políticos y de las campañas electorales llegando al Poder Legislativo, algunas veces teniendo en mente una agenda propia, otras observando la de su grupo político o la de su grupo parlamentario. En el caso de la incorporación de los temas de derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de género en el quehacer del Poder Legislativo, las cosas se complican, ya que como las otras entidades sociales, este poder reproduce en su constitución y en su trabajo cotidiano innumerables estereotipos de género, que no abonan en el camino por la igualdad. Para mencionar algunos, podemos señalar los siguientes. Las mujeres al interior de sus grupos parlamentarios en muchas ocasiones tienen que sortear innumerables retos impuestos por sus propios compañeros de bancada o por la propia normatividad estatutaria, que les impide, en condiciones de igualdad respecto a los legisladores, participar primeramente en los espacios de decisión al interior de su grupo político, lo que repercute en la participación que tienen dentro de las tareas legislativas en el Congreso de la Unión, limitando lo plasmado en el artículo 61 constitucional al impedirle en muchas ocasiones subir a tribuna o expresar su opinión sobre algún tema. Las mujeres al interior de sus grupos no han logrado colocar hasta la fecha las agendas de género como una prioridad en el orden del trabajo legislativo interno, aunado a que las agendas que logran constituir e impulsar no incorporan todos los temas pendientes en la agenda de género y en materia de derechos humanos de las mujeres, debido a que en muchas ocasiones estos temas se tienen que negociar y ceder atendiendo a la representatividad del propio grupo parlamentario, que como sabemos en su mayoría se encuentra conformado por hombres.
Otro tema es el relativo a las mujeres en las comisiones legislativas ordinarias. Estas constituyen uno de los espacios más importantes para influir positivamente en la norma, incorporando la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres, y son precisamente estos espacios en donde las mujeres no están representadas. Aunado a lo anterior, las mujeres que logran ocupar presidencias en comisiones ordinarias, en su mayoría lo hacen en temas que socialmente se consideran relacionados con las mujeres. No porque así ellas lo quieran, sino porque las presidencias de las comisiones que lograrían un mayor impacto en la transversalización de la perspectiva de género y por resultado en la vida de las mujeres, como son las de justicia, gobernación, puntos constitucionales, entre otras, históricamente han estado presididas y conformadas por hombres. En este sentido, la perspectiva de género no ha logrado permear en su totalidad al interior de los órganos que constituyen el Congreso de la Unión, razón que limita su institucionalización y la incorporación plena de los principios de igualdad y de no discriminación. A la fecha son muy pocas las mujeres con posiciones de poder y de decisión en órganos tanto políticos como administrativos de este espacio legislativo. Hay que señalar que aún y cuando se ha avanzado en este tema, en la creación de instancias que promueven la institucionalización como son el SEAMEG y las comisiones ordinarias de género, aún hay pendientes en el tema, como pueden ser la creación de una unidad de género en el Poder Legislativo o la obligación por reglamento de la incorporación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres en el trabajo de las comisiones ordinarias y la creación de mecanismos reales para la implementación de la conciliación de la vida laboral con la familiar de las personas que integran el Poder Legislativo. También es necesario decir que si bien es cierto que no todas las mujeres de las diferentes bancadas tienen la misma ideología política, lo cierto es que tienen en común el impulso de los derechos humanos de las mujeres y son precisamente estos los que tienen que unir esas diferencias. La alianza de mujeres al interior de los grupos parlamentarios y con el resto de las bancadas debe de ser una prioridad para impulsar realmente las agendas de género y por resultado lograr transformaciones en el quehacer legislativo. En este sentido es necesaria la creación de un grupo de mujeres legisladoras apartidistas dentro del propio Congreso de la Unión, cuyo fin sea el impulso de propuestas de ley que abonen en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, comprometiéndose también a dar seguimiento puntual al proceso legislativo hasta su culminación con la aprobación y publicación en el Diario Oficial de las propuestas de reforma, es decir, participando activamente y plenamente en todas las etapas del proceso legislativo. Por lo tanto, podemos concluir que tienen un gran reto las mujeres que han logrado acceder a los puestos de decisión política en este país, el de impulsar las transformaciones necesarias, pero no nada más en la norma, sino también en la política pública en general, para incorporar de manera transversal los principios de igualdad y no discriminación, a fin de allanar el camino para el acceso pleno a los derechos humanos de las mujeres y lograr en este país una democracia incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Nuria Hernández por este diagnóstico que nos presenta del trabajo de las legisladoras y además de los retos con los que se enfrentan al momento de presentar sus iniciativas en materia de igualdad y no discriminación. Y además también por el respeto al tiempo, fue exacta. A continuación toca el turno de la maestra Alma Beltrán Ipuga. La maestra Alma es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derecho por la Universidad de Columbia. Actualmente es coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y profesora en el Departamento de Derecho del ITAM. Ha sido becaria del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile, en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, para realizar investigación en temas de género y derechos humanos. Obtuvo la beca Rómulo Gallegos para asistir a la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfocada en temas de género y derechos humanos en las Américas. Ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para avanzar estándares internacionales de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de México. Se ha desempeñado también como oficial judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Maestra. Gracias. Bueno, pues ya que leyeron aquí qué he estado haciendo en los últimos años, ¿verdad? Se preguntarán ustedes qué tiene que ver la salud reproductiva con la participación política y bueno, además de que garantizar el derecho a la decisión reproductiva de las mujeres es una parte importante de la democracia. Cuando yo estuve en la Comisión Interamericana asistiendo a la relatoría, sacamos un informe que se llama El camino hacia una democracia sustantiva, la participación política de las mujeres en las Américas,
y aquí hay una serie de estándares internacionales de derechos humanos y de recomendaciones para los estados para mejorar precisamente la representación y participación política de las mujeres. Se los recomiendo, no porque yo haya colaborado en su escritura, sino porque pues, es un documento interesante, consulta, ya que fue una investigación regional de todo el continente. Bueno, yo quisiera reflexionar un poco sobre las cuotas de género, porque entiendo que este seminario se ha enfocado a las cuotas de género y a lo que tendríamos que estar pensando como reformas legislativas para alcanzar aquello que los tratados internacionales y los comités de derechos humanos han denominado igualdad sustantiva, ¿verdad? Sabemos que la igualdad existe como un derecho en la Constitución, en las leyes, pero es difícil que lo veamos en la práctica. Todavía, como ya lo había expuesto Silvia, ha habido pues, una baja representación política de las mujeres en los cargos públicos, sobre todo vemos que hay una discriminación importante para las mujeres indígenas, para las mujeres afrodescendientes, en fin. Entonces, ¿qué son exactamente las cuotas de género y cuál es la finalidad que estas medidas tienen? Bueno, desde el derecho internacional, las cuotas de género caen dentro de una clasificación que se conoce como medidas especiales de carácter temporal. Las medidas especiales de carácter temporal las ha definido el Comité CEDAW, que es el que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y que México ha ratificado. Las define como aquellas medidas que tienen un objetivo específico y su temporalidad está sujeta a que los resultados hayan sido alcanzados y se hayan mantenido por un periodo de tiempo. Es decir, no son medidas necesariamente de corto plazo, son medidas que tienen una cierta duración, pero que pueden durar los años que sean necesarios hasta que se alcance el resultado. Dentro de estas medidas más amplias, ¿verdad?, que se conocen en muchas partes como medidas de acción positiva, medidas afirmativas, medidas de discriminación inversa, medidas de lo que ustedes quieran, y que les digo que el término que se utiliza a nivel internacional y que las engloba a todas es estas de medidas especiales de carácter temporal. Las cuotas de género, bueno, y donde dentro de estas medidas hay reasignación de recursos, programas de divulgación, capacitaciones, y son de cualquier índole, legislativas, administrativas, judiciales. Dentro de estas, que recaen el sistema de cuotas, la implementación y la finalidad que tuvieron cuando por primera vez se implementaron en Francia, fueron promover la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres en los sistemas políticos y combatir una discriminación histórica que afectaba el que las mujeres, así como no tenían el derecho al voto, pues tampoco podían representar a la ciudadanía en los cargos públicos. ¿Qué me parece a mí importante de las cuotas de género? Las cuotas de género, además de poner mujeres en los escaños, lo que hacen es crear una masa crítica en los parlamentos, y por eso, ¿verdad?, se piensa que debe de haber al menos un 30% de mujeres en los escaños para que puedan tomar acuerdos, para que puedan ser una célula representativa y crítica de cómo funciona el espacio público. Ese es el sentido de tener un cierto porcentaje. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Bueno, se estimó, ¿verdad?, en los años 70, 80, cuando se empezaban a implementar, que el 30% daba esto que era la masa crítica. ¿Qué ha pasado? De acuerdo con los informes de la Comisión, de una unión interparlamentaria, una asociación que si ustedes la googlean, van a ver que año con año analiza cuántas mujeres están representadas en los parlamentos de todo el mundo, ¿verdad?
De acuerdo con estos informes de la CID y de la Unión Interparlamentaria, las cuotas de género han promovido un aumento en la representación política de las mujeres en las Américas en la última década. Y les doy un dato. En el 2012, que es el último informe de esta Unión Interparlamentaria, los congresos americanos tuvieron 24.1% de mujeres en promedio, ¿verdad?, y hace 10 años el porcentaje era de 16.5%. O sea, hemos aumentado en un porcentaje significativo comparado con la década anterior. México actualmente se encuentra en el grupo de países con 30% o más de representación de mujeres en los parlamentos a nivel mundial, con 36.8% de mujeres en la Cámara de Diputados y 32.8% en el Senado. Antes estábamos alrededor de un 26%, o sea, vamos para la masa crítica y estamos llegando a la cuota de género establecida como mínima en nuestra legislación electoral, que es del 40%. Sin embargo, ¿verdad?, o sea, no es suficiente nada más tener o fomentar las masas críticas. Uno de los principales desafíos de México y del continente es promover la paridad en la actividad política, tomando en cuenta las desventajas de las mujeres en el ámbito privado. Las mujeres, como bien lo decían anteriormente, enfrentan retos importantes para poder participar en la vida pública debido a que todavía somos las que mayoritariamente cargamos con las labores domésticas y las labores asociadas a todo el tema reproductivo. Además de que hay significativas desventajas económicas para poder financiar las candidaturas políticas, se sufre de violencia y acoso sexual cuando se es candidata a puestos de elección popular y todavía hay fuertes resistencias. A mí creo que esto me parece, y de la investigación que yo hice cuando estaba en la comisión, fue un punto fuerte de este informe, es que hay una resistencia a las cúpulas políticas a integrarlas a las mujeres en las instancias de decisión. Y digo, no vamos aquí a dar nombres, ¿verdad?, de las cúpulas políticas y sus representantes masculinos que todavía impiden que las mujeres sigan teniendo una voz cantante en los puestos de poder. ¿Qué es la paridad entonces? La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en 3 ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar, con la finalidad de alcanzar la igualdad de género tanto en el ámbito público como el privado. A nivel internacional, los Objetivos del Desarrollo del Milenio del 2000, que se van a revisar en el 2015, y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que se trató mucho de participación política, establecieron la necesidad de lograr la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la paridad en la representación política como condiciones para el desarrollo. O sea, en la medida en que tenemos gabinetes, estructuras políticas y mejoramos nuestra sociedad para compatibilizar el trabajo productivo y el reproductivo, mejoramos nuestro desarrollo económico como país. Esto es lo que está diciendo estos objetivos y estas conferencias internacionales. Ahora, ¿qué dice nuestra legislación, verdad? Si estos son los estándares, ir hacia la paridad, tener masas críticas en el Parlamento. Nuestra legislación electoral prevé, efectivamente, que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país a través de las postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Esto no lo digo yo, lo dice el COFIPE en el artículo 218.3. ¿no? Específicamente también se contempla, lo que les decía, que tengamos una cuota de género, o sea que las listas se integren, las listas de los candidatos a senadores y senadoras y diputadas y diputados, deben integrarse con al menos 40% de candidatos propietarios de un mismo género, ¿no? Al menos, procurando llegar a la paridad, es decir, a un 50%. También, bueno, existen sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Si los partidos políticos no cumplen con las cuotas, se les puede amonestar, se les requiere que rectifiquen las listas y si reinciden, se les quita el registro de las candidaturas. En mi opinión, se les debería de multar también con dinero,
¿verdad? Porque eso es algo que los partidos políticos resienten mucho si uno les resta un poco de su erario, y aquí debería de haber una multa también monetaria. Bueno, entonces, a pesar de que nuestra legislación electoral ya contiene disposiciones que en teoría promueven la representación política de las mujeres y que vemos que sí han dado resultado, al menos a nivel federal, todavía, como decíamos aquí, hay problemáticas estructurales y desafíos importantes para llegar a esa igualdad sustantiva. ¿Cuáles identifico yo principalmente? Uno, pues no quedémonos nada más con la representación cuantitativa, es decir, qué bueno que ya tenemos 30% de mujeres en el Congreso, pero veamos también lo cualitativo. ¿Y qué es lo cualitativo de estas mujeres en su participación? Garantizar, ¿verdad?, que los intereses que promueven la equidad de género, los intereses de las mujeres y de aquellos hombres también que benefician a la igualdad de género, estén en todos los ámbitos de gobierno. Por ejemplo, actualmente, a pesar, como ya dije, de que sí tenemos mujeres con el 30% a nivel federal, no ocurre lo mismo en los congresos estatales, ¿no? Una cosa es la realidad federal, otra es la realidad estatal. Tampoco tenemos un gabinete paritario, más bien tenemos escasez de mujeres como secretarias de Estado, ¿verdad? Y la paridad no solo implica tener una representación más amplia en el Congreso, sino a nivel ejecutivo y también judicial. En el Poder Judicial, y hay un estudio muy reciente también, que demuestra que no hay suficientes juezas y magistradas, y la mayoría de ellas, y esto es una cuestión que yo les he escuchado a muchas juezas, particularmente en las capacitaciones que realizamos en el Poder Judicial, es que no se puede compatibilizar su vida laboral con su vida reproductiva, o sea, seguimos en la misma situación. Y también seguramente eso lo van a escuchar de las diputadas, ¿verdad? Imagínense con las sesiones tan largas que hay en los congresos, pues digo, si alguien no tiene quien cuida a los niños, pues es muy complicado asistir a todas las reuniones o quedarse hasta altas horas de la noche para ver a qué hora salió Manlio Fabio Beltrones y decidió tener una reunión en el Sanborns, ¿no? O sea, son cosas que son complicadas y que también se quiere que los parlamentos tengan mucho más estructura, guarderías, y no nomás los parlamentos, pues el Poder Judicial, que yo sepa nada más la Corte es quien tiene un kinder, pero en general no hay guarderías y posibilidades de hacerse cargo de los hijos más compatiblemente con los cargos públicos. Por ende, entonces, ¿qué es necesario? Pues adoptar todas las medidas que sean adecuadas para garantizar la inclusión y participación política de las mujeres en todas las instancias de decisión pública, por las que se puede influir o para que se pueda influir en la elaboración de normas y políticas más equitativas. En resumen, y porque me quedan 2 minutos, es necesario ir más allá de los números. Las cuotas de género no bastan para garantizar la igualdad sustantiva. Las reformas para garantizar los derechos políticos de las mujeres en una democracia participativa y representativa, es decir, en una democracia ideal, tienen 2 aristas. Uno, implementar las medidas especiales temporales que aseguren la inclusión de las mujeres en los cargos públicos y que aseguren también que las prioridades de las mujeres y aquellas que beneficien la igualdad de género se vean representadas en la agenda pública, como ya se comentaba. Que exista una ciudadanía activa, ¿verdad? Si los ciudadanos no exigimos que esto sea una realidad, pues tampoco se va a cumplir. Que se garantice que el trabajo reproductivo sea compatible con el mercado laboral y se den mayores financiamientos, este es un tema de dinero, se den mayores financiamientos para las candidaturas femeninas, siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres indispensable para alcanzar estos fines. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Alma Luz por estas reflexiones de las cuotas de género a la luz de los informes de los internacionales y además estas conclusiones en relación a qué es lo que se debería adoptar, qué medidas se deberían adoptar para lograr la igualdad sustantiva. A continuación toca el turno a la maestra Rosalinda Ávila Selvas.
La maestra Rosalinda Ávila Selvas es licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en psicoterapia humanista y está certificada en coaching ejecutivo estratégico. Actualmente es coordinadora ejecutiva de mentoría y coaching político con perspectiva de género de la iniciativa SUMA, Democracia es Igualdad, proyecto financiado por el Fondo para la Igualdad de Género de la ONU Mujeres, cuyo objetivo es el empoderamiento político y económico de las mujeres. Es integrante de Mujeres Trabajadoras Unidas AC, una de las organizaciones de la sociedad civil que conforman SUMA. También participa en la Red Nacional Mujeres en Plural, cuyo propósito es la promoción de los derechos políticos de las mujeres y la democracia paritaria en México. Se integró al movimiento feminista en 1986, fue cofundadora de diversas agrupaciones políticas nacional feminista y se desempeñó como secretaria de Equidad y Derechos Humanos del partido político Alternativa Socialdemócrata. Formó parte del grupo promotor del Encuentro Nacional Feminista 2010 y participó en la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, instancia que dio origen a la primera ley federal en la materia y al Consejo para prevenir y erradicar la discriminación. En los 90 fungió como presidenta la organización Mujeres en Movimiento por la Democracia y posteriormente fue representante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ante la Junta de Gobierno del INMujeres Distrito Federal y hasta febrero de 2011 se desempeñó como invitada permanente del primer Consejo para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal. Maestra, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y agradezco a nombre de mis colegas de la iniciativa SUMA Democracia es Igualdad la invitación que el IFE nos ha hecho. Soy licenciada, no tengo la maestría, claro, por aquello de la transparencia, ¿verdad? Y la ética. Bueno, pues antes que nada decir que el tema que nos convoca en esta mesa tiene aristas, es un abanico enorme de diversos aspectos muy complejos además, y ya las colegas que me antecedieron en la palabra señalaron algunos aspectos que me encantaría abordar y que no voy a abordar hoy, como esto de la conciliación, ¿no? En el caso entre familia y trabajo, en el caso de las mujeres políticas, concretamente se menciona a las legisladoras, y desde mi perspectiva no es un asunto que afecte la participación política, la igualdad de oportunidades para la participación de las política de las mujeres, solo de estas mujeres políticas, sino que es el gran tema, el tema estructural que sostiene, digamos, la desigualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, entre los géneros, y esto es la división sexual del trabajo. Eso nos da para, bueno, tener otro foro, ¿verdad, Paz? Paz López es una de las expertas en este asunto de ONU Mujeres también. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, y tomando en cuenta también el tiempo, que es muy breve, es centrar la mayor parte de mi intervención en algunas problemáticas específicas que nosotras hemos vivido a raíz del trabajo que hemos desarrollado como iniciativa SUMA con mujeres y tomando en cuenta el actual sistema de partidos y el actual sistema electoral, donde las candidaturas ciudadanas todavía no están ni siquiera reglamentadas. En ese marco nos hemos movido. Entonces, voy a referirme a las experiencias numerosas y muy valiosas para nosotras que hemos tenido con mujeres de todos los partidos políticos, con las que hemos realizado actividades en 10 estados, 2 estados ya, 2 entidades federativas del país. Porque además, efectivamente, ya se han abordado los principales avances en materia legislativa y de impartición de justicia. Durante todo el foro se ha mencionado la importancia de las acciones afirmativas relativas en concreto a las cuotas, ¿no? Entonces voy a entrar directamente, después de esta nota, ¿no?, sobre lo que quiero enfatizar, a una propuesta que tiene que ver con fortalecer la participación y la representación política de las mujeres antes, durante y después de las jornadas electorales.
Bueno, ya dije lo que mencioné hace rato. En Iniciativa Suma nos parece indispensable impulsar acciones encaminadas a prevenir y sancionar la discriminación directa e indirecta que se ejerce contra las mujeres de los partidos políticos para garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados, que no es lo mismo, entre los géneros. Entre las principales problemáticas que hemos detectado, solo mencionaré algunas. Las alianzas electorales son mecanismos que se rigen, como se mencionó aquí, por acuerdos establecidos desde arriba. Se les llamó acuerdos cupulares. Más que por disposiciones estatutarias y de las leyes electorales en materia de género. Frecuentemente las coaliciones son un pretexto para que los partidos políticos evadan la cuota de género. Escuché a mi colega de Mujeres en Plural que va a hablar a continuación, Silvia Hernández, y ella ha logrado en la última asamblea, la reciente asamblea del PRI, que se eliminen ciertos candados, y yo tengo la pregunta, la duda, y me gustaría aprovechar para preguntar si efectivamente en caso de coaliciones, de cuando hay alianzas y coaliciones, digamos, estas no son un obstáculo, y si es así tenemos que profundizar en las medidas respecto a ello para que se cumpla con la cuota de género. A las mujeres se les presiona de forma constante para que renuncien a sus aspiraciones políticas y para evitar que entren en la competencia interna a partir de recursos como es la violencia simbólica implícita en el falso y muy difundido supuesto de que las mujeres, comillas por supuesto, no saben, no pueden y no quieren. O se les propone como si se tratara de un gran logro la alternativa de una suplencia, a pesar de que una gran parte de ellas conocen y han realizado un trabajo político relevante en los espacios territoriales electorales y son reconocidas por la ciudadanía. Tener como suplente a una mujer no solo es una salida ideal para los candidatos propietarios, sino que también representa un valioso recurso en la instrumentación de sus campañas para obtener mejores resultados electorales. A las mujeres se les niega o limitan los recursos para acceder a los procesos de formación y además estos deben de ser procesos desde nuestro punto de vista eficaces y eficientes para fortalecer su liderazgo y sobre todo para tener herramientas que les sirvan, herramientas para la acción política y para la incidencia política. Se desprecia la trayectoria de muchas, colocando en las candidaturas a mujeres que no la tienen. Frente a esta situación, las mujeres deben establecer pactos explícitos para exigir que la experiencia y capacidad sean requisitos de peso. Esto que se mencionó también es un asunto indispensable. Las mujeres tenemos que hacer más allá de nuestras diferencias ideológicas, pactos que nos permitan avanzar todavía más en la igualdad de género. A las mujeres se les asignan también distritos, municipios o lugares en las listas donde su partido tiene muy pocas posibilidades de ganar las elecciones. No cuentan con recursos suficientes para pagar encuestas, que es un mecanismo, ¿verdad? Que bueno, ese es otro tema, habría que discutir si este mecanismo efectivamente cumple con los requisitos que establece la Constitución y la propia CEDAW, en el sentido de que los procesos de elección tienen que ser tienen que ser libres, por voto directo, secreto, etcétera. Esa es otra discusión, me parece, y yo no voy a entrar a ella. Entonces, las encuestas es un mecanismo que se utiliza mucho y ellas no tienen el suficiente recurso para pagarlas o para cumplir con los requisitos que algunos partidos establecen para los precandidatos. Tampoco tienen información ni se les capacita para poder interponer en caso de ser necesario los juicios de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, dice la ley, habría que ponerles los derechos políticos electorales de la ciudadanía en todo caso, que son los famosos JDC,
y tampoco pueden pagar los servicios de asesores legales especializados cuando deciden interponer una demanda para que les sean restituidos sus derechos. Durante las precampañas y campañas, su principal apoyo son sus propias familias. Y bueno, esto es algo que se manifiesta en muchos aspectos, ¿no? No solo los políticos, sino los sociales también, porque no se les asignan recursos o estos son insuficientes y la propaganda electoral no se distribuye equitativamente. La legislación tampoco prevé espacios reservados para que las candidatas difundan sus propuestas dentro de los tiempos oficiales asignados a los partidos. Y cuando logran por fin, después de múltiples estos y otros obstáculos que he mencionado, acceder a cargos públicos, durante el ejercicio de su mandato, se les acosa permanentemente y su desempeño nunca es medido con la misma vara con la que se evalúa a los hombres. En resumen, la discriminación y violencia política de todo tipo está presente en todos los espacios, procesos y etapas relacionados con la participación política de las mujeres. Por esta razón es necesario tomar en cuenta algunas experiencias novedosas, como lo es la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en mayo de 2012. Se trata de un ejercicio legislativo basado en la Constitución de ese país y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, cuyo propósito, cito el artículo 2 de dicha ley, es establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Esto representa un avance significativo, aunque solo se consideró la protección de los derechos de las, y vuelvo a citar, candidatas, las candidatas electas, las candidatas designadas o en ejercicio de funciones político-públicas. Cierro la cita, por lo que se dejó en indefensión a las precandidatas a un puesto interno, cargo público, candidatura de elección popular. Además, entre los principios rectores se incluyeron la equidad y la igualdad de oportunidades, pero no se consideró el concepto de igualdad, que retomo lo que planteó con toda claridad Paz López, que además es un lineamiento que se le ha exigido al Estado mexicano que se aplique y se use adecuadamente, que es la igualdad, y tampoco esta ley incluye lo que es específicamente la igualdad sustantiva. La equidad no es suficiente, las cuotas son parte, un mecanismo equitativo, digamos, pero no es suficiente. Y yo junto con Paz y otras compañeras insisto en que no hay que usar indiscriminadamente porque tiene consecuencias ambos conceptos. Finalmente, hay que tener presentes otros acuerdos internacionales relevantes adoptados para nuestra región, con los que México también se ha comprometido, como son los derivados del Consenso de Quito y el Consenso de Brasilia. Entre los acuerdos, casi estoy por terminar, del Consejo de Quito, destacan adoptar las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal, que incluye, y esto hay que tenerlo muy claro también, a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y a los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas. Específicamente en el aspecto que estoy tratando de resaltar, que es la vida partidaria, este consenso acordó propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones. Sabemos que la CEDAW habla de la mujer, pero efectivamente la problemática y la complejidad que enfrentamos, nuestra diversidad, nos obliga a hablar efectivamente ahora en plural, somos las mujeres. Y finalmente también hay acuerdos importantes para apoyar
a las mujeres y asegurar su participación político paritaria igualitaria en los partidos por parte del Consenso de Brasilia. Bueno, pues es muy poco el tiempo, pero quise abordar, digamos, por lo menos algún aspecto para el cual nos convocaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Rosalinda por estas reflexiones que nos hace desde la perspectiva y la experiencia que ha tenido en suma en estas capacitaciones que han dado en distintas entidades federativas y estas acciones que nos propone para fortalecer la participación y la representación política de las mujeres antes, durante y después de la jornada. A continuación toca el turno de la licenciada Silvia Hernández Enríquez. La licenciada tiene la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Administración Pública por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido, diplomado en Liderazgo por la Escuela de Negocios de la John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, directora general de Estrategia Pública Consultores, anteriormente fue senadora de la República, ocupando el cargo de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y presidenta del Comité para la Competitividad del Senado. Asimismo, ha fungido como secretaria de Turismo, directora general del Instituto Nacional para la Juventud Mexicana y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Maestra. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto formar parte de este panel que aporta puntos de vista tan interesantes y tan complementarios para esta discusión sobre cómo trabajar de manera más eficaz por los derechos políticos de las mujeres y en particular por su acceso a los órganos de poder. Siempre resulta pertinente, y lo quiero hacer ahora también, decir alguna cosa en relación con Mujeres en Plural, porque esta es una red de estas cosas nuevas que no tiene presidente, ni dirigente, ni jefe, ni nadie manda. Es una alineación voluntaria de opiniones de mujeres que queremos hacer cosas para las mujeres y por las mujeres. Por cierto, no todas en el mismo ámbito, pero en el caso de Mujeres en Plural, quienes participamos así, de manera libre y voluntaria en la red, nos cohesiona el que estamos interesadas en los derechos políticos de las mujeres. Entonces, no hay una voz que represente a todas las mujeres en plural. Y es tan plural que hay mujeres que son panistas y otras perredistas y otras de ningún lado y otras de ningún partido y otras de cualquier partido. Entonces, pertinente porque no querría de ninguna manera arrogarme una representación que no tengo. O sea, no hablo a nombre de, sino como una más de las mujeres en plural. Así es como comparto con ustedes una reflexión. El día de hoy nos hemos concentrado mucho y aunque se tome el ángulo educativo de la salud o el económico, hemos tocado el tema de cuotas de manera muy especial y yo querría allí hacer una aportación, ojalá de tiempo para que haya una reacción de parte de ustedes. Tengo por profesión la política. Me he dedicado a ella toda la vida. Soy mujer de partido. He militado en uno siempre. En ese partido he sido dirigente de todo, desde mi sección y mi colonia y mi distrito y mi estado y la nación. Entonces no me puedo hacer desconocedora de la vida partidaria y de la vida militante, que implica la disciplina de hacer eso, militar en una organización que tiene reglas y en las cuales hay una pluralidad interna también. Y lo quiero decir porque en muchas ocasiones escucho discursos sobre los partidos, como si los partidos fueran una entelequia, como una cosa aparte de nosotras y aparte de nosotros, como si el partido fuera una entidad abstracta y distinta de sus integrantes. Y eso no es así. Entonces, cuando decimos los partidos no quieren a las mujeres,
probablemente estamos queriendo decir las mujeres de ese partido no han tenido la fuerza, la decisión, la oportunidad, no lo sé, pero no quiero caer en distinguir al partido de sus mujeres. Oigo muchas conversaciones sobre lo que les pasa a las mujeres. Y fíjense que en los partidos hay mujeres muy ricas, muy pobres, muy altamente educadas, muy pobremente educadas, de un rancho allá arriba de un cerro, de una zona urbana metropolitana. Entonces no hay un tipo de mujer. Hay tantas mujeres como clases sociales, como estratos económicos, como niveles educativos. No me sumo a la idea de decir a las mujeres les pasan estas cosas, porque no es así. A algunas mujeres les pasan unas cosas y a otras, otras. Los partidos deciden contra las mujeres. Mi pregunta es, ¿y qué demonios hacen las mujeres que están en esos partidos? ¿No votan? ¿No opinan? ¿No hablan? ¿No se rebelan? Hay una relación directa entre la voluntad de las mujeres y la voluntad de su partido. Por eso es que me retiro de la idea de decir que a las mujeres les suceden todos los males del planeta. No creo que sea así. Creo que hay que hacer diferenciaciones para poder generar también posiciones y conceptos a favor de la generalidad de las mujeres. La cuota efectivamente tiene sentido cuando hace, como dice Alma, densidad. Una cuota de 3%, pues no es una cuota. Las acciones de una empresa, si tienen el 1%, pues casi le da uno igual si la empresa quiebra o la empresa gana. Pero si en una empresa tiene uno el 35% o el 51% de las acciones, puede ser que pueda uno impactar de manera distinta. El tiempo no es suficientemente extenso, pero quiero dejar esto aquí. Cuando hablamos de cómo deben acceder las mujeres al poder, yo creo que tendríamos que pensar que este es un juego de muchas pistas y este no es un proceso sucesivo. Pasa el paso 1 y luego del paso 1 viene el paso 2 y luego viene el paso 3. No es así. La cuota ya está ahí, ya se aplicó, los partidos ya se retrajeron respecto a los candidatos a los que les habían permitido ya que festejaran en su casa el domingo con la familia porque eran el candidato del distrito tal o cual, porque tuvieron, como deberían de haber considerado desde un principio, que cumplir con la sentencia. Pero la sentencia aplicada así como debe ser, forzosa, genera una dinámica natural para que la cuota se extienda, para que los partidos sean más anuentes, para que sean más consistentes las políticas hacia el género, no. Y yo quiero sugerir varias cosas y concluir con una aportación. ¿Se puede hacer que las mujeres participen más si la ley lo dice? Sí y no. La prueba está en el COFIPE. El COFIPE trae una evolución que fue creciendo en el porcentaje de la cuota y nunca se cumplió. Entonces, ¿cambiar la ley cambia la realidad de las mujeres? No, no necesariamente. Si hay alguien que reclama que se cumpla la ley, pues que sí. Ahora, cuando la ley no se cumple y nadie dice nada, no pasa nada. Porque inclusive los tribunales no pueden andar viendo qué errores hay de falta de cumplimiento a la ley y aunque lo miren, no pueden iniciar los casos solos, tienen que tener algún enojado o alguna enojada que venga a pedir que le revisen su caso. Entonces, cuando yo digo que es un trabajo que no es sucesivo y que por tanto querría yo compartir con ustedes que la tarea para que haya más mujeres en los cargos de
de poder. No son pasos que van del 1 al 10 o al 1000, sino que son simultáneamente muchos. ¿Hay que impactar la ley? Sí. ¿Hay que impactar a los partidos? Sí. ¿Hay que hacer con las asociaciones trabajo, activismo? Sí. ¿Hay que ir a ganar la opinión pública? Sí. Pero yo quiero decir humildemente que esto tiene que ver con las mujeres. Yo no conozco ninguna conquista laboral que inicien los patrones. Si las mujeres no tienen el ánimo, el vigor, el enojo, el arrojo para organizarse, para pelear, para discutir, para criticar, para que aunque las regañen, pues regañan ellas también, o para proponer, no va a cambiar esto. Cada vez, mientras más actuamos, nos encontramos más hombres afines. Una buena amiga mía, quien me invitó a Mujeres en Plural, Clara Scherer, me dijo, nosotros cada vez más trabajamos mujeres en plural con nombres singulares, porque los hombres singulares empiezan a salir aquí y allá. Cuando ya los metemos al tema, cuando los comprometemos con ellos o cuando lo empiezan a sentir propio, se suman. Entonces yo diría, hagamos cosas simultáneamente, porque tenemos una batalla muy perdida, que es la de la opinión pública. La cuota suena mal. Cuando a las mujeres se les dice que si quieren sumarse a una iniciativa para la cuota, no todas están contentas. Porque muchas dicen, yo eso de la cuota, a eso de la cuota no le entro, porque yo no quiero entrar por cuota, yo quiero entrar porque soy una excelente economista y sé de finanzas y no quiero que me metan en el cajón de entró por la cuota. Y eso las hace resistirse. Entonces tenemos una tarea perdida, una batalla perdida. No quiere decir perdida para siempre, pero hay que tratar de recuperarla. La cuota no se lleva bien con los medios. La cuota no está bien asentada en la opinión pública. La cuota no suena bien, nada más que hace bien. Entonces tenemos un reto aquí, que es pensar si a la cuota le ponemos otro nombre. Las mujeres que no sabemos de género, sino de feminismo, tenemos que encontrar cómo definirla. Pero entonces busquemos fórmulas para que las mujeres al centro, muchos hombres y cada vez más, seguramente podamos hacer ese trabajo simultáneo. Y quiero cerrar con una propuesta, con una contribución, con una idea, que ha venido de hablar con mujeres muy conocedoras de la materia legal, que saben bien qué nos pasó con la cuota y por qué ganamos, porque al final hubo un errorcito que operó en contra de nosotros y que en un momento dado permitió que se enganchara de ahí un recurso y de ahí saliera lo demás. Con mujeres muy conocedoras, que unas están en Mujeres en Plural y otras no, pero que nos han permitido conversar con ellas y que nos dijeron por qué no nos vamos a darle una plataforma dura al tema de la cuota y démosle una base constitucional. Ya lo dijimos en la mañana y no me entretengo más porque los entretengo a ustedes. Porque hay ahí una resolución importante de la Corte que no necesariamente coincide, o más bien lo voy a decir claramente, que no coincide con que la idea de la cuota tenga base constitucional, que dice claramente que no la tiene. Entonces la sentencia no va a generar un trenecito que solito nos va a llevar a más. Ese trenecito también tiene bajada, y la cuota puede ir para atrás. Puede ir para atrás, puede no cumplirse, puede darse la vuelta. No es verdad que la cuota nos puso ya en la dinámica de su vida, nos puso en una estación del tren donde tenemos que empujar todos hacia adelante. Entonces yo, haciéndole caso a mis amigas expertas en la materia, quiero decir que hoy no tenemos compañeras legisladoras aquí, pero las tenemos unas viéndonos por el internet, otras siguiendo la sesión de otra manera, pero que vamos a dejar una propuesta, un grupo de mujeres en plural, para que efectivamente se pueda estudiar la posibilidad de cambiar algunos artículos de la Constitución de la República, que puedan aclarar que las cuotas no discriminan, sino son medidas temporales,
no breves, ya dijo alguien aquí, pueden tomarse un tiempo, pero que la cuota no es para discriminar, sino para incorporar. Que los partidos no deben procurar, añorar, soñar, prometer, sino garantizar, por medio de sus estatutos, que participe un porcentaje, y queremos seguir en el de la sentencia 4060, que ya rompió la barrera de lo inviable. Antes de la sentencia siempre nos decían no era posible. Como ya fue posible, mis compañeras, mis amigas, mis maestras, me comentan que podríamos plantear 40-60 para órganos colegiados, para órganos de decisión, para el Congreso Federal, pues así ya lo tenemos, pero garantizar para los congresos estatales, para los ayuntamientos y generar un movimiento para que sea federal, estatal, municipal, de ejecutivo, de dirección, de colegio y también para los órganos electorales. Pareciera que a México nos gusta siempre acudir a la Constitución, allí acudimos, pero cuando nos acomodamos allí hay un lugar seguro para la justicia, para las mujeres. Y es por eso que, de una manera simbólica, voy a dejar una iniciativa preparada por ese grupo de mujeres en manos virtuales de nuestras legisladoras que están haciendo un trabajo estupendo, que están haciendo densidad, que están metiendo una iniciativa tras otra, repetidas, sí, pero a fuerza de oír el mismo ruido, eso va a parecer una orquesta, eso va a resonar. Y entonces queremos simplemente un grupo de mujeres en plural, dejar la propuesta con ustedes de testigos, si me permiten, y diciendo, vamos a la Constitución, generemos una plataforma sólida, no permitamos que este tren que está en la cuesta, le soltemos el freno y se nos venga para atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Silvia por su reflexión, partiendo de las diferencias de las mujeres, pero señalando que somos las mujeres las que tenemos que unirnos para lograr una mayor participación y una mayor representación política. Y bueno, pues con su intervención cerramos esta mesa. Ya desafortunadamente no nos va a dar tiempo para la sesión de preguntas, pero les pedimos que nos anoten cuáles son sus preguntas, se las haremos llegar a cada una de nuestras panelistas y seguramente ellas con mucho gusto les responderán a sus correos electrónicos. Y bueno, pues ha sido, como ustedes han visto, una muy grata experiencia y sus ponencias también estarán publicadas en la página de Género y Democracia. Muchísimas gracias a todas ustedes y a todos y todas ustedes por su participación. Gracias. Pues aquí están sus